Hola a todos, les habla Jonathan y el día de hoy me encuentro con María Camilia, Gilman Erazo y César Delgado. Bienvenidos a nuestro podcast sobre el conflicto armado desde la música. Todos somos estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia y hoy vamos a hablar sobre cómo se puede entender el conflicto armado desde la música, ya que ésta se presenta como un elemento de denuncia, reconocimiento y búsqueda de paz. También es por medio de la música donde podemos poner emociones, situaciones y vivencias ocurridas en años de violencia y dolor. Así es, Jonathan. Específicamente trataremos el tema de la música y su importancia en el ejercicio de crear memoria histórica alrededor del conflicto que ha sumido todo el territorio colombiano, sin excepción, en una profunda violencia que ha dejado miles de víctimas. Para esto tomaremos dos enfoques, ejemplificados por dos canciones, ¿Quién los mató? Y La Sentada, siendo estas canciones ejemplos de conflicto armado vivencial y anecdótico. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿qué es esto de conflicto armado vivencial y anecdótico? Bueno, pues es una forma en la que se nos ocurrió clasificar la manera en la que estas canciones se aproximan al conflicto armado. La vivencial se refiere a aquellas personas que vieron el conflicto y compartieron los hechos como una vivencia, de ahí viene el nombre. Mientras que la anecdótica, por otro lado, es más como una cosa que a uno le cuentan ya no desde la experiencia, sino más bien como un relato un poco más lejano. Bueno, entonces, ahora que ya estamos claros, todos en la misma página, vamos con lo bueno. Estas canciones, además de estar bien concienzudas, están bastante disfrutables. Empecemos con el análisis de quién los mató. Ok, Jonathan. Pues para comenzar es importante conocer el origen de la canción. Al principio fue un videoclip para dar cuenta del asesinato de 5 jóvenes, lo que se conoció como la masacre de Llano Verde, que ocurrió pues en Cali y ocurrió en el año 2022. Sin embargo, luego se pensó que era mejor realizar una canción para compartir lo que significaba el sentimiento de la pérdida, pues la indignación y frustración que generó la muerte de los chicos. Sí, María, y en cuanto a la vida y obra de cada uno de los cantantes, es importante resaltar que todos son del Pacífico. Y pues me parece pues una cosa importante porque es algo que va a marcar como el tono que van a tener las canciones. Y pues también señalar que dos de ellos eran líderes comunitarios, siendo Junior Jane y Nidia Góngora. Sí, Jonathan, y ya que lo mencionas, en relación al cantante Junior Jane, este fue asesinado en el año 2021 por sicarios en la ciudad de Cali. Al respecto, pues no se sabe el motivo de su muerte, sin embargo, pues han rondado varias hipótesis que apuntan a que, pues una que fue por una extorsión de 300 millones de pesos y la otra que era porque era líder social y participó pues en el paro nacional de... Uf, Dios mío, la verdad es que es un hecho bastante lamentablemente ilustrativo de la situación que vive en este momento el país. Sí, Jonathan. Por eso, pues la importancia de esta canción, pues ya que nos muestra ese conflicto que se vive en el país, pero que nos toca a todos y a todas. Madre, no llegaría la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos. Oigo, me están llamando. Uf, bueno, esta canción empieza de una manera. Pilla. En la primera estrofa nada más que nos están ubicando en el lugar de la víctima de la masacre. Si hasta en el video que se coloca en el ataúd y todo nos muestra. Yo recomiendo mucho que vean el video, ya que pues es muy ilustrativo sobre pues todos estos puntos. Sobre todo el de la victimización. Palmas Piedra canta así suavecito como para que refuerces ese sentimiento triste y cercano, pues ya que no se está hablando pues de un hecho lejano, sino más como de una vivencia. Volvió el monstruo que acecha, el que despoja las tierras y el que pudre las cosechas. Tiene la mirada fría y carece de empatía. Su apetito es insaciable, tiene la panza vacía. Y aquí ya la forma en la que se habla es diferente. Antes era en primera persona y cantado pues así suave. Y ahora es un rap así reagresivo que señala los hechos y no los vive como víctima. Y pues
ya existe la figura del monstruo. Exactamente. Y cuando se habla de ese monstruo se deshumaniza, ¿no? Ya no se trata de una persona, sino de un ente que carece de toda humanidad. Entonces, pues viendo esto podemos decir que no es alguien, sino que es algo que causa daño. Tal vez puede ser la violencia que ha sufrido el país. Hermanos de otras madres que salieron de sus casas, se fueron hace un día y hace años Y ahora que no podemos abrazan ver cómo lo individual y lo colectivo se unen en un sentir, ya que pues fueron muchos los casos de desapariciones, pero con un dolor individual de aquel familiar que perdía a su otro familiar de forma simbólica, porque muchas veces no tenían un cuerpo al cual llorar. Son 5 chicos que salieron pero nunca volvieron. Uno de ellos resistió de una manera inexplicable para señalarle el camino que lo pudiera encontrar su madre en medio de una escena con respuestas e impotencia y unos cuantos que no se entendía qué hacían allí. En este fragmento hacemos un salto en la temporalidad y la narrativa de la canción, porque pasemos de hablar de un caso marcado de violencia y esperanza. Esto me hace pensar mucho en cómo la búsqueda de justicia trasciende lo racional, pero al mismo tiempo vemos cómo se alza esa impunidad y esa violencia como un flagelo con el que ha vivido Colombia a lo largo de los años, sobre todo con sus jóvenes. Hay sangre en unas manos ajenas. Si me convierto en canción, solo recuérdame feliz. Aquí no pasa el tiempo, no hay pena o sufrimiento. Ahora soy yo quien va a escandalizarse con la fuerza de los gritos de Ruby Cortés en los Peñaduzales. Le exijo a la justicia que este caso se aclare y que no quede impune como casi siempre hacen. Nada, la vida de los negros no importa nada. Lo primero que dicen es andaban en cosas raras, como Jean Paul, Jael, Leider, Álvaro y Fernando. Somos víctimas. Este fragmento es muy simbólico y refleja lo que es el arte. Entonces, pues, como lo hemos venido hablando anteriormente, podemos ver que el arte es una forma que se da y pues la música es un medio que en muchos casos da cuenta de lo que no se puede hablar, además de que puede servir como un medio de lucha y denuncia. Y pues esta canción no es la excepción. Pues también de este modo la canción es un llamado a la justicia y una evidencia de esa misma justicia que no se cumple, ¿no? De esa injusticia. Entonces, también podemos decir y ver cómo aquello que ha sido denunciado a lo largo de la canción toma una cara y un nombre. Es decir, pasamos de la denuncia de un hecho a un reconocimiento de aquellos jóvenes que fueron desaparecidos o muertos en toda Colombia, ¿no? Y pues en este caso en específico, en nombre de Jean Paul, Jair, Leider, Álvaro y Fernando. Y me parece súper importante que puntualices estos nombres, ya que son justamente pues estos 5 muchachos las víctimas de la masacre en la cual se basó la canción, la de Llano Verde. Las masacres en el Urabá, por esos crímenes atroces, ¿quién va a pagar? ¿Quién los mató? Quedaron manes con las madres, con los hermanos también. El miedo acorrala, el llanto de una madre hace más seco que una bala. ¿Quién los mató? No más farsas ni fachas, no se olvida el dolor de las madres de Soacha. ¿Quién los mató? ¿Hasta cuándo esta guerra que cobra vidas inocentes? Y en este segmento los artistas se turnan para cantar y creo que al integrar este canto también integran muchas experiencias comunes de las víctimas y los esfuerzos de sus familiares por denunciar los hechos. Se toma un tono más de protesta y de exigiendo respuestas. Madre, ¿te acuerdas que te hablé de las estrellas? Hoy ellas están aquí, hay muchas otras junto a mí y todas van volando, se van surcando. Para la última estrofa se retoma el tono intimista que pues se venía trabajando desde el comienzo de la canción y que lo podemos evidenciar al comienzo de la canción, pero que también pues pasa de ese tono intimista a un tono más agresivo, que pues finalmente termina de nuevo en ese tono intimista y se remarca que pues que toda la experiencia no deja de ser una situación muy triste, ¿no? Ya que pues se plantea la indignación, la furia y el ánimo de protestar,
Sin embargo, también se resalta que, pues, a pesar de que se enuncia algo que ya pasó, estos hechos siguen pasando y que también por eso mismo son meramente trágicos. Muchas gracias, Jonathan y María Camila, por el análisis y la crítica, que seguramente pues, nos va a permitir entender mejor la labor que conlleva ser cantante en Colombia. Continuando, vamos a analizar un poco y a reflexionar un par de fragmentos de la canción La Sentada. Ay, yo aquí sentada y todo tan paraco, tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa. Y quien invite a la cerveza, le cuento este cuento largo, largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones. Al compañero Killman, ¿cómo vas? ¿Sería que puedes empezar contándonos un poco acerca de la cantante? Claro que sí, César. Muy buen día a todos. Pues sí, esta chica llamada Isabel Ramírez Ocampo, cuyo nombre artístico es La Muchacha. Esta chica nació el 18 de enero de 1994 en Manizales, Caldas. Es una chica ampliamente reconocida por sus composiciones e interpretaciones musicales con esas temáticas ambientales y de concientización social, muchas veces sobre el conflicto armado colombiano. Eh, Isabel muchas veces ha expresado que ve en la música un lenguaje profundo que permite la comunicación humana, en donde priman las emociones, sentimientos como la tristeza, la felicidad, la digna rabia, que, que muchas veces son fundamentales al momento de expresar sus opiniones y sentimientos por medio de sus letras. Isabel en sus canciones ha buscado representar el sentimiento del pueblo y de comunidades frente a situaciones que muchas veces afectan el interés común y que van en defensa de bienes como lo son los páramos, por ejemplo. Eh, en sus letras ella crea protesta de alguna manera. Eh, es muy importante recalcar que ella ha reconocido no haber sufrido situaciones relacionadas con el conflicto armado directamente, pero sí ha expresado en ocasiones esa necesidad que manifiesta sentir de transmitir en sus letras la realidad del conflicto, lo duro, lo difícil que ha sido para miles de familias colombianas en situaciones relacionadas con el desplazamiento, los falsos positivos y las masacres. Pues sí, entonces, ¿qué tal si ahora pasamos a escuchar el segundo fragmento de la canción? Se comieron todo el queso y mataron al ratón. Le pegaron 3 balazos y quien fue ya se voló. Se voló para los oscuros huecos de las bestias innombrables. A recoger más billetes para acabar con la plaga. Y como dicen los señores, lo callamos o se calla. A las balas o a los golpes, así el niño esté mirando. Así usted esté comiendo pa' que vaya pues sabiendo cómo son las vainas en las tierras de las altas democracias. Listo, César. Entonces, cuéntanos qué te logra transmitir la muchacha a través de esta hermosa canción. Bueno, para mí es importante de que ella habla sobre la situación de conflicto armado colombiano perpetuado por parte del Estado, visto desde una posición, desde un ciudadano común o desde una ciudadanía muy cotidiana. Critica el hecho de que muchas veces solemos ver el conflicto, el desplazamiento, las masacres y todas estas violencias a través de nuestros televisores, pero que pues no nos inmutamos al respecto. Creemos que eso ocurre por allá en unas tierras lejanas, muy apartadas de los centros urbanos, ¿no? Pero igual la tenemos justo enfrente
porque vivimos en un país destrozado por el conflicto, que ya ha acarreado miles de muertos y desplazados. Esto se contempla también como en esta relación de la corrupción y la violencia. Entonces esto acuña a unos intereses particulares de unos pocos y que casi siempre son los que comandan o llevan las riendas de este país. Em, También para mí es importante la voz que tienen estos artistas, ¿no? La concientización y la creación de memoria sobre el conflicto es enorme en estas dos canciones. Eh, Podremos tomar un poco la voz de sus oyentes. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Una chica, Juliana Lache, en el video de la sentada dice: Gracias por dignificar a tantos en tus canciones. Colombia, patria guerrera. Y otro chico llamado Nodier Herrera comenta: Qué canción tan cruda y real. Y sí, nosotros aquí parchados muchas veces, con la impotencia de no poder hacer nada ante tanta tragedia que nos supera constantemente. Solo pasa en Locombia. Entonces, este tipo de comentarios pues revela que la muchacha está logrando llegar a las personas, ¿no? Especialmente en los entornos urbanos, pues donde la guerra no se vive y no se vive como podría ser en la ruralidad, que es en donde casi siempre se tratan sus canciones. Listo, César. Muchas gracias. Gracias también a Camila, a Jonathan. Eh, pues este ha sido un espacio muy enriquecedor. Hemos dialogado sobre dos canciones muy bonitas y hemos visto cómo sus autores buscan transmitir sus sentimientos y sus opiniones desde vivencias que muchas veces pueden ser diferentes entre sí, pero que al final se enmarca en un conflicto que indudablemente nos atañe a todos. Tan solo para agarrar un poquito la idea de que dijo María Camila, en estas canciones se refleja muy bien la indignación, la rabia, pero también se resalta el ánimo de protestar. Se deja ver que en estas canciones se habla de un conflicto que se vive, se observa, pero que igual estas canciones ayudan a hacer memoria y pues también es un llamado hacia todas las personas que son indiferentes al conflicto y la violencia.